Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el momento que estés viendo este video. Mi nombre es Hernán Aguilera y hoy vamos a hablar un poquito sobre la nube. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué tipo de nubes hay? Y uno que otro dato curioso. Bien, comencemos por el principio. ¿Qué es la nube? La nube, en palabras no tan sencillas, la nube es un concepto que engloba una serie de servicios que en otrora tendían a hacerse exclusivamente dentro de un computador personal y ahora son movidos a un computador externo que brinda este servicio de manera especializada. Palabras muy genéricas vendría siendo eso. Como el lenguaje humano tiende a definir las cosas en función de cómo nos relacionamos con ellas, las personas tendemos a diferenciar estos servicios en tres tipos: de almacenamiento, de aplicaciones y de computación o procesamiento en la nube. Para este último apartado profundizaremos un poquito más adelante. La mayoría de las personas ha tenido sus primeras aproximaciones a la nube por medio de servicios de almacenamiento, por eso los coloco de primero. Servicios como Dropbox, como Google Drive, como OneDrive, y por ello lo primero que viene a la mente de muchas personas al pensar en la nube es almacenamiento. También hay muchas personas que ya al día de hoy asocian la nube con ciertas aplicaciones. Por ejemplo, los dos últimos servicios que mencioné, como Google Drive, como OneDrive, Zoho también ofrece algo parecido, que son aplicaciones de ofimática, es decir, un procesador de texto, una hoja de cálculo para hacer presentaciones. Incluso algunos servicios van más allá, ofreciendo herramientas como CRMs a la par del servicio de almacenamiento. Dentro de los servicios de aplicaciones en la nube hay algunos que pueden o no pueden considerarse como servicio en la nube, ya depende de cada quien. Casos como el de Spotify o el de Netflix, que brindan a través de una cuenta en sus plataformas la posibilidad de tener funcionalidades como ver películas o escuchar música a través de su servicio. Esto sería más cuestiones de una nube para el entretenimiento. Creo que la discusión surge más por ahí porque la mayoría de las personas aseguran que la nube es solamente para actividades productivas. Luego tenemos el caso de el cloud computing o computación en la nube. Es algo más familiar para nosotros los desarrolladores. Surgió como una alternativa para los servicios de hosting tradicionales. Insisto, comenzó por allá por el 2006, cuando Amazon se lanza de lleno a este mundo de la nube. Ofrecía principalmente dos servicios: S2, el Elastic Compute Cloud, y el S3, el Simple Storage Service. Un paréntesis acá. Si bien los servicios computacionales dedicados no estaban, si bien esto nunca se hizo de forma productiva desde un computador personal, desde el punto de vista de un individuo, como pasa con los servicios como Dropbox o Spotify, desde el punto de vista empresarial sí lo fue. Muchas empresas se gastaban grandes sumas de dinero, y algunas aún lo hacen, en adquirir equipos para sus data centers, que vendrían siendo como los computadores personales de las empresas. En realidad este juego lo cambió Internet. Fue por el Internet que surgieron o se popularizaron conceptos como escalamiento horizontal, el tema de las bases de datos no relacionales, el ahora popular Big Data. Si te interesa que hable un poco más de esto en otro video, déjamelo acá en los comentarios. Llegados a este punto, nos toca abordar tres conceptos, bueno, más bien cuatro, que son IaaS, PaaS, FaaS y SaaS. Infraestructura como servicio, plataforma como servicio, funciones como servicio y software como servicio. En este último, en el software como servicio, es donde cae la mayoría de los servicios que la mayoría de las personas ha usado. La mayoría de las personas, me refiero a personas que no son desarrolladores de software. Está el caso de Netflix, de Google Drive y otros más como Mercado Libre o Uber. Este es el nivel más bajo, que básicamente lo que hace es ofrecer como servicio hardware y alguno que otro software de sistema de bajo nivel, hardware o la virtualización del mismo, que en la mayoría de los casos es así. Algo nuevo y fresco que trajo la computación en la nube fue el pago del servicio bajo demanda. Esto es, la persona paga por los recursos que utiliza. En el pasado, o por los servicios tradicionales, los recursos son fijos, pero la demanda de la mayoría de los servicios no funciona así, no tiene una demanda constante. Hay momentos donde su demanda sube muchísimo y hay momentos en los cuales su demanda es muy baja. Para lograr esta elasticidad de los recursos se requiere cierta complejidad a la hora de manejar esta infraestructura, que es parte de los beneficios también que nos brinda la infraestructura como servicio, o es parte del valor que aporta este tipo de servicio.
Luego viene los servicios PaaS, o sea, Platform as a Service. Este es un servicio más relacionado con el desarrollo. Es como lo anterior con una capa extra, porque resulta que muchas aplicaciones requieren de entornos específicos más allá de la infraestructura sobre la cual corren. Por ejemplo, si vas a utilizar Django, necesitas tener instalado Python en la versión 3, por favor. Ya basta desarrollar en la versión 2.7. Y un montón de librerías, y si vas a almacenar data, necesitas una conexión a una base de datos. Lo mismo ocurre con cualquier framework que quieras utilizar, si vas a utilizar Laravel, si vas a utilizar Ruby, si vas a utilizar Express. Cada una de estas aplicaciones o frameworks necesita un entorno específico para correr unas condiciones, y eso es lo que hace los servicios PaaS. Tú te encargas solamente de subir a su servicio tu aplicación, bien sea en cualquiera de estas frameworks, junto con algún archivo de manifiesto donde tú especifiques cuál es la versión del lenguaje de programación que necesitas o cuáles son las librerías que ocupas, y ya, te olvidas del resto. Un sitio muy conocido que brinda este tipo de servicio es el caso de Heroku. En Heroku sencillamente tú te dedicas a hacer push y tu aplicación sabes que se va a desplegar en la URL que te brindan. No tienes que estar configurando servicios ni nada de eso, sencillamente vas directamente a lo que es tu aplicación. Luego tenemos el concepto de FaaS, Function as a Service. Como el caso anterior, con este nuevo servicio ganamos un paso más de abstracción y reducimos un paso más de complejidad. Si bien el PaaS, o sea el anterior, sirve para hacer aplicaciones en entornos específicos, pero aplicaciones más bien monolíticas me refiero a tener software que tiene muchas funcionalidades reunidas dentro de sí mismo, Function as a Service está más relacionado con el tema de microservicios, es decir, instancias que se dedican a una única cosa, si el programador lo hace bien. Los frameworks que mencioné anteriormente, el caso de Laravel, el caso de Django, el caso de Rails, son frameworks que funcionan para hacer aplicaciones de ese tipo, aplicaciones monolíticas que puedes hacer muchas cosas en él. Y no estoy diciendo que estén mal, solamente que existe esta alternativa que funciona para otro tipo de software. El problema con las aplicaciones monolíticas es que como todas las funcionalidades están juntas, si alguna está mal programada, como por ejemplo una asquerosa consulta a la base de datos, y se carga los recursos del sistema, entonces se caen todas las funcionalidades. En el caso de Function as a Service, cada funcionalidad está separada en una instancia, por lo que si alguna se muere no afecta a las demás, o si alguna de estas instancias ve incrementada su demanda de forma muy rápida, entonces se puede hacer crecer solamente a esa funcionalidad aisladamente. Ahora, llegados a este punto, pareciera que todo es bueno, que todos son buenas noticias, que todos son ventajas dentro de la computación en la nube, pero la verdad es que no. Vamos a hablar un poquito de los contras. Por ejemplo, los costos de este tipo de servicios tienden a ser más caros, por lo que si tú no tienes una aplicación que tenga una altísima demanda o picos de alta demanda, no le vas a ver mucho beneficio a esta inversión. Y otra desventaja, que para mí es la más grande de todas, es la protección de los datos. En cuanto a protección de los datos, no me refiero a de un tercero, de un atacante, sino de cara al proveedor de estos servicios. No hay manera de garantizar, o por lo menos no en los servicios más populares, que el proveedor no pueda acceder a tus datos y hacer de estos uso comercial o de otro tipo. En vista de esto, me gustaría ofrecer una solución, no solamente una crítica, a un tipo alternativo de nube. Hasta este punto hemos estado hablando de servicios de nube pública, pero también existen nubes privadas. La diferencia entre uno u otro funcionalmente, en teoría, no existe. En la práctica sí, porque no todos tenemos para comprarnos un data center estilo Google, Amazon o Microsoft. El concepto de nube pública, nube privada es un concepto que depende más del observador. Un ejemplo, si una empresa toma un software como Nextcloud o OnCloud, pone este software en sus servidores y me ofreces a mi servicio de almacenamiento en la nube y ofimática, para mí sería una nube pública, porque no está en mi infraestructura y accedo a él, a este servicio, a través de una dirección pública. Por el contrario, si yo tomo estas mismas herramientas que mencioné en Nextcloud, OnCloud, y las instalo en uno de mis computadores y accedo a ellos a través de mi red local, limitando o prohibiendo el acceso a terceros, entonces este servicio será una nube privada para mí. Las nubes privadas corren menos posibilidad de filtrado de datos, en teoría, que las nubes públicas, pero le restan un poco la magia de la transparencia a los servicios en la nube, porque tú vas a tener que hacerte cargo de su puesta en marcha. Ya queda a consideración tuya cuál te conviene más.
Hay varios servicios de código abierto y software libre que te permiten crear tu propia nube, como los mencionados Nextcloud o OnCloud. También está el caso de GitLab, que funciona para tener tu propio GitHub, por decirlo así, manejar tú mismo tus repositorios. También está el caso de OpenStack y CloudStack, que son para montar tu propio servicio de IaaS. También para esto está OpenNebula, no esa Nebula, esa Nebula. O también está la alternativa de optar por uno de estos dispositivos NAS, que son las siglas de Network Attached Storage, que son dispositivos que, a pesar de que su nombre se traduzca como almacenamiento conectado a la red, hacen más que solamente almacenar datos, ya que muchos traen aplicaciones preinstaladas o para instalar que te permiten tener servicios parecidos a los que se consiguen en internet, algunos. Además que están optimizados para servir contenido a diferentes dispositivos como computadores, smartphones, Smart TV, y muchos también te permiten tener acceso a esa red local desde afuera con unas credenciales. Y listo, esto ha sido todo por el video de hoy. Me da la impresión que fue un poquito largo, luego lo veré cuando lo edite. Si te ha gustado el video, no olvides, como siempre, compartirlo, darle like, y si piensas que me he dejado algo, si algo se me ha escapado, por favor déjalo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete y nos vemos en un próximo video.